3 días de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral se declaró listo para recibir y contar los votos de los mexicanos el próximo domingo. El Instituto Nacional Electoral puso en marcha la macrosala de prensa en sus instalaciones, centro desde el cual los medios de comunicación darán seguimiento a la jornada electoral de este 1 de julio. Desde 1997, el entonces Instituto Federal Electoral hizo esfuerzos para poder hacer la instalación de esta macrosala de prensa, con la finalidad de que los medios de comunicación dieran un seguimiento puntual a la jornada electoral, pero también a la información institucional con relación a los conteos rápidos y a los resultados preliminares de las votaciones. El INE se dijo listo para recibir y contar los votos de los más de 89 millones de mexicanos inscritos en la lista nominal, así como contar con personal suficiente para la instalación de las casillas. Una vez que prácticamente se han llevado a cabo en su totalidad las 2 etapas de la estrategia de capacitación y asistencia electoral, podemos asegurar que contamos con el número suficiente de ciudadanos para integrar las 156.800 mesas directivas de casilla. Los consejeros señalaron también que cuentan con la capacidad de combatir las fake news que surjan alrededor de las elecciones del 1 de julio, esto mediante la difusión de información verificada a través de los medios de comunicación y redes sociales oficiales. La participación de ustedes en el combate a las noticias falsas es fundamental para la certeza de la elección y para que las elecciones, sigan cumpliendo su función de ser un ancla para la estabilidad democrática, política del país y la recreación de nuestra forma de gobierno democrática. Córdoba Vianello comentó que debido al tamaño de este proceso electoral, el INE puso en práctica una serie de mecanismos para la detección de noticias falsas, el cual responderá no con la censura, sino con información verificada. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.